La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el maestro León Felipe Irigoyen nos habló de su libro Lexicon para el diseñador gráfico. Y pues bueno, esto vamos a hacer un cambio, digamos, de la temática, pero no sin salirnos de las necesidades y alejándonos lo menos posible pues de los temas que hemos estado tratando, ¿no? En estas conferencias y pues a lo largo de este evento. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por recibirme. Mi nombre, como ya lo acaban de decir, soy el maestro León Irigoyen de la Universidad de Sonora. En esta ocasión queremos hacer pues partícipes a ustedes de esta obra, de este proyecto en el que estuve trabajando 3 años casi, y que consiste justamente en, como ven a mis espaldas, en un lexicón para el diseño gráfico. Este libro se edita de forma electrónica, es un libro electrónico como tal, y pues en este caso cumple con estas necesidades y estas preocupaciones que tenemos en relación con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, este libro está disponible de forma gratuita. Es un libro electrónico en formato EPUB y lo edita mi universidad, la Universidad de Sonora, y la editorial Cartupi. Ahorita les voy a poner la liga para que lo puedan descargar gratuitamente. Y en este caso, ¿qué es lo que hicimos en la Unison? Hemos estado trabajando específicamente con esta editorial, Cartupi, donde los libros ya no se imprimen, ni siquiera bajo demanda, ¿no? Entonces, al ser completamente digitales, tanto en formato PDF como en EPUB, pues se reduce en un 100% el desperdicio. Es una compañía privada aquí mexicana. Y en la Universidad de Sonora pues hemos intentado editar, digamos, de una forma responsable y sostenible. Este libro, aunque soy yo el autor, hay unos aspectos en los que quisiera retomar, platicar con ustedes rápidamente acerca de pues cómo los autores hemos cumplido durante mucho tiempo un papel primordial, ¿no? En la creación lineal de una obra, es decir, yo el autor y después la obra, ¿no? Hay un filósofo francés, Roland Barthes, que habla justamente de la muerte del autor y en realidad cómo yo aprendí haciendo este libro y entonces cómo surgimos yo como autor y el libro al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay un intercambio ahí muy interesante. Una de las primeras, de los aspectos que son más importantes que buscamos tratar en este libro fue, ahorita que lo estaban viendo y una de las dudas que tenían las doctoras era, no sé si la nomenclatura que utilizamos en España sea la misma en México, pasa muy frecuentemente en nuestro idioma, obviamente, y en nuestra profesión. Entonces, lo que intenté hacer en esta obra, pues es identificar los conceptos con los que estamos trabajando los diseñadores en todos los ámbitos relacionados con el diseño gráfico, obviamente, eh, y tratar de averiguar cuáles son los más importantes, los fundamentales y tratar de buscar este consenso. Obviamente, la falta de una correcta comunicación o de una eh, falta de consenso en el uso de las palabras, pues también genera
problemas de comunicación, pérdidas de tiempo, errores, etcétera, ¿no? Estos errores obviamente también se traducen pues, en pérdidas de dinero, de tiempo, de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que se buscó desarrollar aquí fue hacer una investigación de cuáles son los conceptos que como diseñadores necesitamos saber manejar hábilmente y cuál es en caso de que haya más de uno, cuál es el más apropiado, cuál es el adecuado y cuáles son las implicaciones que tiene el uso de uno u otro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, las doctoras hacían mención a muchos conceptos que están incluidos aquí, algunos no. En futuras ediciones, pues tendremos que reforzar esto, pero hay varios aspectos que utilizamos de forma indistinta. Por ejemplo, sostenibilidad y sustentabilidad no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a reserva de lo que las expertas que acabamos de escuchar opinen, lo vemos en los libros y muchas veces en el argot, en nuestro léxico cotidiano, utilizamos de forma indistinta muchas palabras, ¿no? Eh, ahorita, la doctora Nereida hablaba justamente de cómo hay varias cosas relacionadas con estos términos que no quedan muy claro cuál es el correcto, cuál es el apropiado, cuál es el oficial, digamos. Y pues de ahí se toman las empresas y los autores para desarrollarlos de forma distinta. Hay otros, por ejemplo, que ahorita mencionaba la otra doctora, como el greenwashing, y hablamos de una mercadotecnia verde, de un marketing verde, pero que no está regulado, no está fundamentado en porcentajes o en dinero o en causas, y entonces cualquier empresa puede utilizar este tipo de cosas, ¿no? Y sumarse a una causa y decir que son sustentables, que sus prácticas son inclusivas, este, se cultivan de forma responsable, de forma local, etcétera, cuando no es cierto y no hay forma de saber si es cierto, ¿no? Entonces, bueno, regresando al libro. El consenso es una parte muy importante que se buscó aquí desarrollar y es por eso que digamos, conjunto de glosarios, ahorita les voy a explicar esto, se ponen en duda y se presentan con otra serie de profesores de Bolivia, de Colombia, de España, de Cuba, para tratar de identificar cuál es la mejor forma de decirle a las cosas, cuál es el término más apropiado y que platicaba al principio. Es normal, digamos, que existan diferencias en nuestro idioma, que por ejemplo en cada país a las palomitas de maíz, ¿no? Las rosetas, o pochoclo, le llamemos de forma distinta y no importa, cada quien le dice como quiere, pero el problema es que si estamos dentro de una disciplina como el diseño, no podemos estar variando de forma arbitraria y decirle las cosas como querramos, ¿no? Ni siquiera con los colores, ¿no? Porque pues es añil o es cerúleo o es no sé, Persia, eh, Prusia o lo que sea, ¿no? Y ese color, pues todos tendríamos que entenderlo como el mismo color, el mismo tono, etcétera, ¿no? Pero pasan muchas de estas cosas, ¿no? A veces son azafatas, aeromosas o sobrecargos y no sabemos cuál es el apropiado, cuál es ofensivo, cuál no, etcétera. Entonces, esto es muy importante tratar de establecerlo. Ahora bien, es una especie de diccionario, ¿no? ¿Por qué especie? Porque no pretende tener una definición exacta, fija, propia, oficial, digamos, como un diccionario pretende o lo busca o lo logra, sino que eh, se conjuntan una serie de explicaciones actualizadas, apropiadas a nuestro medio, de todas bueno, de muchas de las palabras que utilizamos constantemente, cotidianamente en el diseño gráfico. Algunas de estas, como les mencionaba, están incluidas de las que hemos platicado ahorita en la mañana, y hay otras que tienen que ver pues, con el amplio contexto histórico, cultural, comercial que tiene el diseño.
Eh, no es un glosario, porque un glosario es temático. Entonces es como si este libro conjuntara 21, 22 glosarios, porque pues hay aspectos que tienen que ver con editorial, con diseño editorial, y otros aspectos que tienen que ver con los aspectos de impresión, ¿sí? Como ahorita estábamos viendo. Y la impresión muchas veces se entremezcla con los aspectos de empaque. Obviamente, para poder saber, para poder hacer editorial, pues necesitas saber de tipografía y tener un manejo pues, medianamente hábil, ¿no? De los aspectos y los términos que tienen que ver con tipografía. Y entonces vemos cómo, a pesar de que son disciplinas, entre comillas, o áreas de conocimiento distintas, pues se van entretejiendo constantemente, ¿no? No podemos hablar de aspectos editoriales muchas veces sin hablar de los aspectos históricos, ¿no? Porque entonces las imprentas se le llaman de una forma, en los libros aparecen de otra, en el salón de clases aparece de otra. Pasa también que, y así surgió la identificación del problema. Nuestros alumnos en Sonora, pues estamos como muy cercanos a la frontera. Lo mismo yo creo que pasa en Tamaulipas. Y hay digamos, una aportación directa o indirecta del inglés, y entonces se utiliza a veces en exceso, a veces hasta un exceso ridículo, de términos como layer, flyer, plugin, mockup, etcétera, que en algunos casos no hay necesidad de incluirlos en nuestro léxico porque existen traducciones y palabras apropiadas para esto, como capa, volante, etcétera. Eh, pero habrá algunas otras como kerning, tracking, branding, naming, que no tienen una traducción apropiada, digamos, y que cambiarlos o traducirlos al español sería en realidad una pérdida para nosotros, ¿no? El primer caso que les decía, podríamos utilizar el término interletraje, pero no se explica si es kerning o tracking a lo que te refieres. Contraforma también es un término pues, tipográfico que puede tener muchas implicaciones, y esos son como que el meollo del asunto, que busca, pues, si no resolver, al menos sí como aclarar o llegar a un acuerdo, un consenso, ¿no? Entonces, pasan cosas muy curiosas cuando salimos de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, yo me di cuenta de palabras que solamente utilizamos en México y que en el resto de Latinoamérica y bueno, Hispanoamérica, incluyendo a España, no se utilizan, ¿no? Utilizan otras palabras de otro origen, excepto en México, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Cono Sur. En Argentina y en Bolivia utilizan la palabra grilla, por ejemplo, y yo les platicaba y les preguntaba a bolivianos y argentinos, o sea, ok, ya tú usas la palabra grilla, pero cuando dices grilla, ¿a qué te refieres? Porque una retícula no es lo mismo que una malla, no es lo mismo que una cuadrícula, ¿sí? Una cuadrícula necesariamente tiene que ser regular, una malla puede ser flexible, una retícula solamente identifica algunas de las posiciones, por ejemplo, de los folios, de los satélites, de los márgenes, etcétera, y no necesariamente incluye un renglón. Lo cual es, o sea, ¿a qué te refieres, no? Entonces, veíamos que esas son palabras que pues se han dado y se han incluido en nuestro léxico, pero que a veces no están muy justificadas, ¿no? Una curiosidad, por ejemplo, que menciono constantemente es la palabra María Luisa. ¿Sí? María Luisa, pues como creo que todo mexicano sabe, pues es el espacio que existe entre un marco, ¿no? Y una gráfica, es decir, es el margen de color, de cartón, etcétera, que existe entre la gráfica propiamente y el marco. Pero una compañera colombiana me dice, pero es que María Luisa aquí es un pan, ¿sí? Y no sé, las doctoras españolas sí lo sabían, pero en todo el resto de Latinoamérica utilizan la palabra passepartout,
¿sí? Y es una palabra inusual, poco conocida en México, que viene de passe-partout, o sea, de pasa por todos lados, es decir, que rodea y que tiene una justificación pues etimológica y tiene sentido, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, ahí hay que entender o hay que tratar de ceder en saber que no todos tenemos la razón absoluta y que nuestro idioma cambia y evoluciona constantemente, así como nuestra disciplina, su definición, sus límites, sus áreas de conocimiento. Y entonces, oigan, ¿saben qué? Vamos a incorporar esta palabra que tiene más sentido, que está justificado, a diferencia pues, de nuestra María Luisa, que era la esposa de Napoleón y bla, bla, bla. O sea, no tiene nada que ver con nuestro léxico, ¿no? Entonces, la segunda parte del título, el para, ¿no? Para el diseño gráfico, ¿a qué se refiere? Justamente a que nuestro léxico se conforma, como lo mencionaba ahorita, de un montón de disciplinas. Entonces, en el libro electrónico que ustedes pueden descargar gratuitamente, ahorita les pongo la liga, vienen, este es el comité, y viene las abreviaturas. En las abreviaturas se identifican algunas de las categorías, ¿no? En las que se dividen, digamos, o en las que se categorizan los conceptos, las entradas que están en el libro. Son un poquito más de 1700 palabras. Y obviamente, como sabemos, muchos de los términos que utilizamos en diseño pues vienen del arte. Muchos vienen de la geometría y muchos vienen de la óptica, de la física, ¿no? Cuando hablamos de colores saturados, cuando hablamos de contraste, cuando hablamos de flujo, de vibrancia, de etcétera, pues tienen que ver con efectos ópticos, con efectos de que la luz rebotada, que si es un color sustractivo, etcétera, etcétera. Todos esos tienen que ver con física. Pero obviamente hay muchos que vienen de la comunicación, de la retórica, de la semiótica, que utilizamos muchas veces sin saber cómo se llaman, ¿no? Al momento de hacer un cartel, al momento de conceptualizar el empaque de algo, de la portada de un libro, etcétera, que tiene que ver con esto. Otros tienen que ver con aspectos históricos, otros tienen que ver con aspectos psicológicos, filosóficos, lingüísticos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas que van nutriendo nuestro léxico son las que utilizan las palabras que necesitamos para el diseño gráfico. Y no todas, o en realidad muy pocas, son propias del diseño gráfico, ¿no? Entonces, a pesar de que esto está pensado para estudiantes, para alumnos de diseño gráfico, y que al menos estos conceptos son los que deberíamos de manejar hábilmente al final de nuestra formación, pues muchos de estos, al estar relacionados con aspectos tecnológicos, pues van a estar variando. Les preguntaba a mis alumnos, ¿saben lo que es un floppy? ¿Saben lo que es el flash? ¿No? Y entonces, conforme la tecnología va cambiando, pues hay varios aspectos que van quedando en desuso y que poco a poco vamos a tener que ir incorporando algunos otros. Por ejemplo, slow design no lo teníamos contemplado, sería una aportación muy importante, pero sí está ecodiseño, ¿no? O diseño sostenible. Entonces hay explicaciones, ¿no? Que no pretenden, insisto, tener la verdad absoluta respecto a algo, porque solamente en algunos aspectos que no varían, como los tipográficos o los geométricos, pues una arista es una arista y una cara es una cara y punto, ¿no? Un cuadrilátero va a seguir, va a seguir siendo un cuadrilátero. Existen estas categorías de cuadriláteros, etcétera, con estas particularidades que a pesar de que la tecnología se desarrolle o el idioma cambie, pues estas cosas no van a variar, ¿no? Pero hay otras tantas que sí van a irse incluyendo porque se van incorporando en nuestro léxico. Hace 3 años, cuando empezamos con la lista de las palabras, llegamos a tener 2500. Empezamos a ver que muchas no
no eran tan prioritarias, no estaban tan relacionadas con diseño, como, no sé, el retorno de la inversión, o boicot, o mouse. O sea, algunas eran como muy obvias, otras estaban en otro idioma, otras no se relacionaban tanto. Y entonces empezamos a filtrar ese tipo de cosas. Y hace 3 años, pues no habíamos contemplado la necesidad de incluir el concepto de hashtag o de influencer o de developer, etcétera, ¿no? Y me criticaban, por ejemplo, el uso de, a lo mejor el uso excesivo de palabras en inglés. Le digo, bueno, a lo que yo me refería es que, por ejemplo, si utilizamos la palabra desarrollador, ¿no? En español así como tal, pues un desarrollador puede ser un desarrollador de negocios o un desarrollador inmobiliario, ¿no? Pero si yo utilizo la palabra developer, me estoy refiriendo específicamente, ¿sí?, a cierto tipo de programador, bla, 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 etcétera, ¿no? Lo mismo si digo front-end o back-end, me estoy refiriendo a algo muy específico en un aspecto tecnológico actual, ¿no?, que no puedo traducir como tras bambalinas, ¿no? Eh, lo mismo naming. Cuando estoy haciendo naming o soy un especialista en naming, pues no me puedo traducir a mí mismo como, no sé, nombrador o nomenclaturista o algo así, que pues, sería lo ideal como traducir este tipo de cosas. ¿Por qué no es un diccionario? Otra vez, porque hay algunas palabras, algunos términos, conceptos que no reconocen, por ejemplo, los diccionarios oficiales. Customización, por ejemplo, no es lo mismo que personalizar o personalización. Eh, Ahorita, por ejemplo, una de las doctoras hablaba de la gamificación y una de las discusiones que teníamos era, bueno, gamificar está mal traducido, porque en realidad lo que estás haciendo es ludificar, estás convirtiendo en un juego una de estas cosas. Entonces, el término apropiado debería ser ludificación, ¿no? Porque existe pues, la palabra apropiada para decirlo en español. Customización, navegabilidad, encontrabilidad, pues son palabras que se utilizan en nuestro léxico, en el diseño gráfico, pero pues que no son palabras, digamos, oficiales reconocidas en los diccionarios, ¿no? Entonces, lo mismo con los ejemplos. Hace 3 años había algunos ejemplos, por ejemplo, uno de ellos era el logotipo de Intel, no sé si recuerdan el logotipo de Intel, y lo utilizábamos para explicar, pues, los elementos que dan soporte o que envuelven a un logotipo, pero pues cambiaron este logotipo y pues ya no sirve para explicar ese término. En realidad ahorita no sirve como para explicar nada. Pero bueno, esto durante el desarrollo del libro, pues se tuvo que cambiar ese ejemplo y lo mismo con otras cosas, ¿no?, que van a tener que irse adaptando. Y pues bueno, básicamente en eso consiste. Les voy a compartir la pantalla. Permítanme, espero hacerlo bien. El libro, como les decía ahorita, pues es una edición digital, un libro electrónico que, que está disponible de forma gratuita gracias al trabajo y al esfuerzo pues, de la Universidad de Sonora, y que se pone pues, a su disposición de esta forma. No sé si logran ver el QR, estoy batallando aquí con la presentación. Ahí está. Bueno, el libro, insisto, se llama Lexicón para el Diseño Gráfico. Yo soy su autor, Leo Felipe Irigoyen, pero pues en la sección de agradecimientos podrán ver que hubo muchísimas personas que me ayudaron a resolver todas estas dudas. Las personas que hicieron la dictaminación y que contribuyeron en la revisión técnica, pues son muchísimas y a todos se les agradece su participación. Y obviamente esto pues es parte del proceso de desarrollo de este libro, ¿no?
se hace una invitación a todos ustedes pues, a que lo descarguen, a que lo utilicen, lo pueden utilizar prácticamente para cualquier materia, en cualquier ámbito, que lo pongan en tela de duda. Ahí viene mi correo, y tiene que ver con los aspectos, digamos, críticos que son necesarios pues en nuestra profesión, ¿no? Ahí está el código QR, con ese pueden descargar, y arriba está la liga directa para descargar el archivo EPUB. Recuerden que un EPUB no lo va a abrir un navegador, necesitan un programa cualquiera para poder abrir esto. El libro también está disponible en Google Play, en iBook Store de Apple, en Amazon, y pues bueno, también en los libros.unison.mx, que es nuestra, donde se distribuyen los libros de la Universidad de Sonora. Y en la parte de arriba a la derecha van a poder ver la liga directa, que es la editorial Cartupi, cartupi.com, /2021, /lexicon. Y pues bueno, varios de los puntos que me gustaría hablar, pues son más o menos los mismos que ya que habían comentado ya las doctoras, que tienen que ver con el uso apropiado de los términos, con el uso, digamos, responsable de los recursos que utilizamos, tanto recursos lingüísticos como recursos materiales y económicos. Y pensar que pues, el diseño tiene que ver con un sistema, que es parte de un sistema en el cual nosotros estamos involucrados, y que es muy importante pues, tener en cuenta las implicaciones, pues, como mencionaban ahorita, ¿no? Políticas, sistémicas, legales, ecológicas que nuestro trabajo tiene, ¿no? Entonces, afortunadamente ahorita ya hay una sensibilidad mayor respecto pues, al uso de términos, ¿no? Poco inclusivos o sexistas, machistas, xenófobos, etc. Lo mismo deberíamos de entonces continuar haciendo con los términos que identificamos que están mal empleados, ¿no? Que son términos que se utilizan en nuestra profesión, y que de igual manera pues los invito a que identifiquemos estos errores de comunicación y hagamos lo posible por mitigarlos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, si voy a una imprenta y le dicen mal a estas cosas, o pues es que aquí le llamamos de esta forma a este material, etcétera, pues saber que todas esas decisiones, determinaciones, pues tienen una implicación en nuestro trabajo, ¿no? Y pues bueno, de mi parte creo que eso sería todo. Este ha sido el webinar Serfadu. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.